Cuando confías en alguien con toda tu alma y descubres la traición justo bajo tus narices, el mundo entero parece derrumbarse en un solo instante. Así me sentí en aquel fatídico domingo de julio de 1965. Buenos días, mis queridos. Soy la señora Teresa Olivera. Tengo 75 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que he guardado muy adentro en mi corazón durante muchos años. Antes de empezar, me gustaría pedirles a ustedes que me están viendo ahora que dejen su like en este video, se suscriban al canal y me digan en los comentarios desde dónde me están viendo. Sería una alegría saber que mi historia está llegando a tantos lugares diferentes. Nací en 1950 en un pueblo pequeño del Tennessee rural llamado Millbrook, un pueblo tan chico que todo el mundo se conocía. Las ventanas tenían ojos y las paredes tenían oídos, como decíamos en ese entonces. Me casé a los 19 con Anthony, un joven que trabajaba en el banco del pueblo y por el que todas las chicas suspiraban cuando pasaba. Alto, con pelo negro bien peinado y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Recuerdo nuestra boda como si fuera ayer. Mi vestido lo cosió mi madre con una tela blanca delicada que mi padre compró en Nashville después de meses de ahorro. La iglesia estaba toda decorada con flores silvestres que mis primas recogieron la mañana de la boda. En los primeros años vivimos un sueño. Construimos nuestra casita sencilla pero acogedora con un patio trasero donde yo plantaba mis verduras y flores. Pronto llegaron los niños. Primero Joseph, luego Marianne y finalmente el pequeño Robert. 3 hijos que criar y una casa que atender. Pero aún así, trabajaba en la única fábrica textil del pueblo. Era un trabajo duro, pero me daba un poco de dinero que ayudaba con los gastos y me permitía tener algo de independencia, algo raro para las mujeres de esa época. Fue en la fábrica donde conocí a Margaret, o más bien me reconecté con ella. Habíamos sido amigas desde la primaria, pero perdimos el contacto cuando ella se mudó a Nashville. Cuando regresó casada años después, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Trabajábamos lado a lado en las máquinas, compartíamos el almuerzo, contábamos secretos, mostrábamos fotos de nuestros hijos. Margaret se convirtió en mi confidente, esa persona a quien le contaba todo, absolutamente todo. Ella conocía cada detalle de mi vida, cada sueño, cada frustración. Anthony y su esposo Sebastián también se llevaban bien. Los domingos libres, las familias se reunían para almuerzos largos en mi patio trasero o en el de ella. Los niños jugaban juntos mientras nosotros los adultos hablábamos de la vida, de planes para el futuro, de los problemas del pueblo. Eran momentos sencillos, pero me traían una felicidad genuina. Realmente creía que había construido una vida perfecta. El trabajo en la fábrica era agotador. Pasábamos todo el día de pie entre el ruido ensordecedor de las máquinas, respirando polvo de tela, con las manos siempre lastimadas y callosas. Pero había solidaridad entre nosotras las mujeres. Nos ayudábamos, compartíamos dolores y alegrías. Y en el centro de esa red de apoyo estaba Margaret, siempre sonriente, siempre dispuesta a tender una mano cuando alguien la necesitaba. Cuando Robert, mi menor, se enfermó de neumonía y necesité faltar al trabajo una semana, fue Margaret quien se ofreció a cubrir mi turno para que no perdiera mi empleo. Cuando Anthony fue ascendido en el banco y tuvimos una pequeña celebración, fue Margaret quien ayudó a preparar todo. Quien decoró la casa con papel crepé de colores y hizo ese pastel de maíz con canela que era su especialidad. Cuando necesitaba desahogarme sobre las dificultades en el matrimonio, las pequeñas discusiones, las expectativas no cumplidas, era en el hombro de Margaret donde lloraba. Mi vida siguió su curso normal con las alegrías y dificultades típicas de una mujer en los 60 hasta que empecé a notar pequeños cambios en el comportamiento de Anthony. Al principio eran cosas sutiles, tan pequeñas que casi dudaba de lo que veía.
Una camisa con un perfume diferente, una mancha discreta de labial en el cuello que él decía que era de una señora mayor del banco que siempre lo saludaba con un beso. Dinero que desaparecía sin explicación, llamadas telefónicas que contestaba rápido y colgaba enseguida cuando yo entraba a la habitación. Pero lo que realmente empezó a intrigarme fue el ritual de los domingos. Después del almuerzo, invariablemente, Anthony decía que estaba cansado de la semana en el banco y que necesitaba dormir profundamente. Insistía en que yo visitara a mi madre o a mis hermanas para que la casa quedara en silencio para su descanso. Al principio no vi nada malo en eso. Después de todo, el trabajo en el banco era estresante y todos necesitamos momentos de reposo. Aprovechaba para llevar a los niños a pasear, visitar a la familia o simplemente caminar por la plaza del pueblo. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar miradas extrañas entre Anthony y Margaret durante nuestras reuniones, risitas contenidas cuando se cruzaban en la calle. Y curiosamente, Margaret siempre preguntaba por mis planes para las tardes de domingo. ¿Vas a visitar a tu madre después del almuerzo, Teresa? Preguntaba con un interés que en ese momento parecía solo preocupación amistosa. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí ese pinchazo de sospecha. Fue un día normal en la fábrica. Estábamos, como siempre, lado a lado en las máquinas. Margaret parecía distraída, con ojeras profundas, pero una sonrisa constante en los labios. Cuando le pregunté si todo estaba bien, respondió que sí, que solo no había dormido bien. Pasé la tarde del domingo sola en casa. Sebastián fue a pescar con amigos. Solo estaba pensando en la vida, eso es todo, dijo. Pero esa misma mañana antes. Sebastián había pasado por la fábrica a llevarle el almuerzo que había olvidado en casa y comentó emocionado sobre el partido de fútbol que había visto con amigos el domingo por la tarde en la casa de George. No dijo nada de pescar. Fue una pequeña contradicción que podría haber sido solo un malentendido, pero algo dentro de mí encendió una alarma. A partir de ahí empecé a prestar más atención. Noté cómo Margaret se ponía agitada los viernes. Hablaba de planes para el fin de semana, como siempre llegaba los lunes con algo nuevo, labial, una bufanda, un par de aretes. Pequeños regalos que decía que se compraba ella misma porque toda mujer merece sentirse bella. Noté cómo preguntaba casualmente por los horarios de Anthony, por cuando estaría en casa o en el banco. Y Anthony, mi Anthony, también empezó a actuar diferente, más cuidadoso con su apariencia, usando más colonia, siempre mirando el reloj los domingos, ansioso porque me fuera con los niños. Hubo incluso un domingo en que se irritó porque Robert tenía una leve fiebre y decidí quedarme en casa a cuidarlo. No necesitas quedarte, Teresa. Es solo una fiebrecita. Llévalo con tu madre para que lo cuide. Sabes que necesito descansar, insistió con una irritación que no encajaba con su personalidad generalmente calmada. Fue esa noche, con Robert finalmente dormido después de que le bajó la fiebre, cuando decidí que necesitaba saber la verdad. No podía seguir viviendo con esa sospecha creciendo dentro de mí como una maleza, asfixiando lentamente todo el amor y la confianza que había construido durante años. El próximo domingo descubriría qué pasaba en mi ausencia. El próximo domingo enfrentaría la verdad, fuera cual fuera. Y eso fue lo que hice. Esa mañana de domingo preparé el almuerzo como siempre, pollo asado, su favorito, con relleno, ensalada y arroz. Los niños estaban emocionados porque después del almuerzo irían a la casa de mi hermana donde podrían jugar con sus primos. Anuncié, como de costumbre, que los llevaría y pasaría la tarde con mi familia. Anthony sonrió, esa sonrisa que alguna vez me hacía latir el corazón, y dijo que era una gran idea, que realmente necesitaba descansar. Salimos después del almuerzo, yo y los 3 niños. Los dejé en la casa de mi hermana y dije que volvería más tarde a recogerlos.
Voy a pasar por la iglesia y luego a hacer algunas compras en la tienda de comestibles, expliqué. Mi hermana no hizo preguntas. Estábamos acostumbrados a este arreglo los domingos. Pero en lugar de ir a la iglesia o a la tienda, di la vuelta a la manzana y regresé cerca de mi casa. Mi corazón latía tan fuerte que sentía su pulso en mis oídos. Mis manos temblaban y un sudor frío me corría por la espalda a pesar del cálido día de julio. Me escondí detrás del gran árbol de la esquina desde donde podía ver la entrada de nuestra casa sin ser vista. No tuve que esperar mucho. Unos 20 minutos después de que me fui, vi a Margaret caminando apresurada por la calle. Miró alrededor, comprobando si nadie la observaba, y luego entró por la reja de mi casa. La puerta principal se abrió antes de que siquiera tocara. Anthony la estaba esperando. En ese momento sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. La sospecha es una cosa, pero la confirmación es algo completamente diferente. Ver a tu mejor amiga entrar a tu casa en brazos de tu esposo cuando supuestamente no estarías ahí para verlo es un dolor que no puedo describir con palabras. Me quedé paralizada unos minutos, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr a casa, sorprenderlos, gritar, llorar, exigir explicaciones. Otra parte quería simplemente irme, recoger a los niños y nunca volver. Pero había una tercera parte, la más fuerte en ese momento, que necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba estar absolutamente segura antes de tomar cualquier decisión que cambiaría para siempre mi vida y la de mis hijos. Me acerqué a la ventana con pasos silenciosos, como si mis propios pies entendieran la gravedad del momento. Lo que vi a través de esa ventana, empañada por el tiempo, quedó grabado en mi memoria como una fotografía que nunca amarillea. Ahí en la sala de mi propia casa, Margaret estaba en brazos de Anthony. No era un abrazo de amigos, ni consuelo por alguna tristeza. Se besaban con una intimidad que solo puede existir entre personas que han compartido ese tipo de cariño durante mucho tiempo. La mesa de centro que había comprado con tanto sacrificio, ahorrando centavo a centavo de mi salario de la fábrica, estaba cubierta con un mantel que yo misma había bordado. Encima, 2 copas de vino. El vino que guardábamos para ocasiones especiales y que Anthony decía que era demasiado caro para consumir regularmente. Al lado, un plato con esas galletas de canela que solo Margaret sabía hacer, las mismas que traía para nuestros almuerzos en la fábrica y que yo alababa tanto. Sentí que mis piernas se debilitaban y necesité apoyarme en la pared para no caer. La sensación era de estar viendo una película sobre la vida de otra persona. ¿Cómo podía ser mi vida, mi casa, mi esposo y mi mejor amiga en esa escena que me rompía el corazón en 1000 pedazos? La habitación estaba exactamente como la había dejado, excepto por un detalle. El retrato de nuestra boda, que siempre estaba en la cómoda, estaba volteado boca abajo. Eso me golpeó como una bofetada. No podían mirar nuestra foto mientras se entregaban a ese encuentro prohibido. Al menos quedaba ese mínimo de vergüenza. Me quedé paralizada, mirando lo suficiente para oír fragmentos de su conversación. Hablaban de mí, de lo ingenua que era, de cómo fácil que era engañarme durante tanto tiempo. Margaret se rió mientras contaba cómo yo le había desahogado mis inseguridades en el matrimonio, sin sospechar nunca que ella era la causa de ellas. Anthony comentó lo predecible que era yo con mis rutinas, como nunca cuestionaba sus profundos sueños de domingo. «¿Ella nunca sospecha?», preguntó Margaret, acurrucada en su pecho. El mismo pecho donde yo apoyaba mi cabeza en las raras noches en que Anthony todavía me mostraba algo de cariño. «Teresa, nunca. Está demasiado ocupada con los niños y la casa para notar nada», respondió él con una risa que me cortó más profundo que cualquier cuchillo podría. Fue cuando Margaret dijo algo que me hizo entender la magnitud de esa traición. «¿Cuánto tiempo lleva esto?» 3 años, casi 4, corrigió Anthony, besándola de nuevo.
4 años. 4 años de mentiras, de engaño, de falsa amistad. 4 años en los que compartí mis dolores y alegrías con la mujer que estaba destruyendo mi matrimonio. 4 años en los que confié mis inseguridades matrimoniales precisamente a la persona que las causaba. La ironía era tan cruel que casi me reí. Una risa amarga que se atoró en mi garganta y se convirtió en un sollozo silencioso. En ese momento recordé tantos detalles que antes parecían insignificantes. Navidad de 1963, cuando Margaret apareció con un broche de perlas idéntico a uno que había visto en el cajón de Anthony semanas antes y que misteriosamente desapareció. Él dijo que lo había devuelto a la tienda porque era demasiado caro. El cumpleaños de Anthony en 1964, cuando Margaret supo exactamente cuál era su pastel favorito antes de que yo siquiera lo mencionara. Las incontables veces que llegó a la fábrica usando una colonia que me recordaba a Anthony. Y cuando la cuestioné, dijo que se la había regalado Sebastián, el mismo Sebastián que apenas recordaba su cumpleaños. Mientras estos recuerdos invadían mi mente, ellos seguían en la sala, completamente ajenos a mi presencia. Vi cuando Anthony se levantó y tomó algo del estante, un paquetito pequeño que le entregó. Margaret lo abrió con la emoción de una niña, revelando un par de aretes de oro. Los mismos que yo había admirado en el escaparate de la tienda del centro unas semanas antes cuando pasamos por ahí después de misa. Le comenté a Anthony lo hermosos que eran, y él respondió, son demasiado caros para nuestro presupuesto. Al parecer, no eran demasiado caros para regalarle a su amante. Son hermosos. Los usaré mañana en la fábrica, dijo Margaret, poniéndoselos inmediatamente. No seas tonta, la reprendió Anthony. Teresa los reconocerá. Úsalos solo cuando estés conmigo. Esas palabras me golpearon como un rayo. No era solo una traición impulsiva, un error momentáneo. Era calculado, planeado, cuidadosamente orquestado para que yo nunca lo descubriera. Tenían reglas. Tenían un sistema. Tenían una rutina dentro de mi propia casa, usando mis objetos, bebiendo mi vino, riéndose de mi ingenuidad. No pude soportarlo más. Me alejé de la ventana con el corazón latiendo irregular y la respiración interrumpida por sollozos que luchaba por contener. No podía ser descubierta ahí. No en ese momento. Necesitaba pensar. Necesitaba respirar. Necesitaba entender qué haría con esa revelación que acababa de poner mi vida patas arriba. Caminé sin rumbo por las calles del pueblo, apenas viendo el camino adelante por las lágrimas que nublaban mi visión. Terminé llegando a la plaza central, la misma donde Anthony me propuso matrimonio 16 años antes, arrodillado bajo el gran árbol de cornejo que florecía en esa época del año. Me senté en un banco apartado donde nadie pudiera verme y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Pasaron horas sin que me diera cuenta. Cuando reaccioné, el sol empezaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados que parecían burlarse de la oscuridad que sentía dentro de mí. Necesitaba recoger a los niños en la casa de mi hermana. Necesitaba fingir que nada había pasado, al menos por ahora. Necesitaba lavarme la cara, recomponerme, forzar una sonrisa para que mis hijos no notaran que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Esa noche fue la más larga de mi vida. Regresé a casa con los niños como si fuera un domingo normal. Margaret ya se había ido, por supuesto. Anthony estaba sentado en el sillón de la sala leyendo el periódico con una expresión serena, como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de traicionar la confianza y el amor de la mujer a la que juró respetar hasta que la muerte los separara. ¿Cómo estuvo la tarde en casa de tus hermanas?, preguntó casualmente, bajando el periódico por un momento. Tragué saliva con fuerza, forzando las palabras a salir. Estuvo bien. Los niños jugaron mucho con sus primos. Asintió y volvió al periódico sin siquiera notar mis ojos hinchados,
mis manos temblorosas, el temblor en mi voz. O tal vez lo notó y simplemente no le importó lo suficiente como para preguntar. Esa noche, acostada al lado del hombre que acababa de romperme el corazón, mantuve los ojos abiertos, mirando el techo. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro, mojando la almohada. A mi lado, Anthony dormía profundamente, sin ninguna señal de remordimiento o inquietud. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo después de semejante traición? ¿Cómo podía respirar calmado mientras yo me asfixiaba con el dolor del descubrimiento? A la mañana siguiente me levanté antes que él, como de costumbre. Preparé café, arreglé a los niños para la escuela, preparé la lonchera de Anthony para el trabajo. Movimientos automáticos como una muñeca de cuerda que sigue moviéndose incluso después de que la música ha parado. Cuando llegó la hora de ir a la fábrica, sentí un nudo tan fuerte en el estómago que pensé que me desmayaría. ¿Cómo enfrentaría a Margaret? ¿Cómo miraría a los ojos de la mujer que consideraba una hermana y que ahora sabía que era mi enemiga más íntima? ¿Cómo trabajaría a su lado, escucharía sus historias, sus risas, sabiendo que detrás de esa sonrisa amistosa se escondía una mentira de 4 años? Llegué a la fábrica unos minutos tarde. Algo raro en mí, que siempre había sido puntual. El ruido ensordecedor de las máquinas me recibió como siempre, pero ese día parecía amplificar la tormenta que rugía dentro de mí. Margaret ya estaba ahí, en la máquina de al lado como todos los días. Cuando me vio, sonrió y saludó con la mano como si siguiéramos siendo mejores amigas, como si no hubiera estado en brazos de mi esposo menos de 24 horas antes. Buenos días, Teresa. ¿Cómo estuvo el domingo con la familia?, preguntó con la misma voz dulce de siempre, pero que ahora sonaba como el peor de los insultos. La miré por un largo momento, observando cada detalle de su rostro. El labial rojo aplicado con cuidado, el peinado impecable, los ojos brillantes, todo para verse bella. ¿Para quién? Para mi esposo, obviamente. Y entonces noté en sus orejas, parcialmente escondidos por su cabello, los aretes de oro, los mismos que Anthony le había dado el día anterior, los mismos que le advirtió que no usara cerca de mí. Había desobedecido deliberadamente. Los llevaba puestos frente a mí, probándome, desafiándome a decir algo. O tal vez era solo descuido, arrogancia, la certeza de que yo nunca lo notaría, de que era demasiado tonta para hacer la conexión. Fue revelador. Finalmente respondí, mirándola con una firmeza que la hizo dudar por un segundo. Revelador. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con un leve temblor en la voz. Algunas cosas se vuelven claras cuando menos lo esperas, Margaret, dije, encendiendo mi máquina y empezando a trabajar como si nada hubiera pasado. Vi de reojo cómo instintivamente llevó la mano a sus orejas, tocando los aretes. Vi el momento exacto en que se dio cuenta del error que había cometido. El pánico momentáneo que cruzó su mirada antes de que pudiera disimularlo. Bonitos aretes, comenté sin mirarla. ¿Nuevos? Oh, sí, tartamudeó. Sebastián me los dio por nuestro aniversario. Ya sabes cómo es. Sé exactamente cómo es, respondí, con los ojos fijos en la tela que pasaba por la máquina. Curiosamente, vi aretes idénticos en el escaparate de la tienda del centro. Esos que comenté con Anthony después de misa. ¿Coincidencia, no crees? Su silencio fue más revelador que cualquier confesión. Durante horas trabajamos lado a lado sin intercambiar más palabras que las estrictamente necesarias para el trabajo. El aire entre nosotras estaba cargado de tensión, de verdades no dichas, de traiciones expuestas sin necesidad de confrontaciones directas. A la hora del almuerzo, en lugar de sentarme con Margaret y las otras mujeres como siempre hacía, elegí un banco apartado en el patio de la fábrica. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, para decidir qué haría con esa verdad que ahora pesaba sobre mis hombros.
No tardó en llegar Margaret, sentándose a mi lado sin invitación. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su lonchera. Teresa, necesitamos hablar, dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos oyera. ¿De qué?, pregunté, manteniendo la voz firme a pesar del torbellino de emociones que me consumía por dentro. Tú sabes, ¿verdad?, murmuró, su voz casi desapareciendo. La miré directamente a los ojos, los mismos ojos que tantas veces me habían mirado con falsa compasión mientras yo desahogaba mis inseguridades matrimoniales. Sé muchas cosas, Margaret. Sé que la verdadera amistad no existe en este pueblo. Sé que la confianza es una moneda rara y que gasté la mía con las personas equivocadas. Y sé que estás usando aretes que mi esposo te compró con dinero que podría estar alimentando a sus hijos. Sus ojos se abrieron y casi dejó caer su lonchera. Teresa, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Cómo ustedes dos se rieron de mi ingenuidad ayer por la tarde en mi propia sala bebiendo mi vino? El rostro de Margaret perdió todo color, como si hubiera visto un fantasma. Y tal vez si había visto el fantasma de la amistad que ella misma había asesinado con sus propias manos. Sus labios temblaron, tratando de formar palabras que no salían. Tú estabas ahí. Lo viste, finalmente susurró, su voz tan baja que casi fue tragada por el ruido de la fábrica a nuestro alrededor. No respondí de inmediato. Dejé que el peso del silencio hablara por mí. Dejé que sintiera al menos una fracción de la angustia que yo sentía. Vi cómo las lágrimas empezaban a formarse en las comisuras de sus ojos. ¿Lágrimas de arrepentimiento o solo miedo a ser descubierta? Nunca lo sabría. ¿Qué esperas que diga ahora, Margaret? ¿Qué está bien? ¿Qué lo entiendo? ¿Qué perdono? No pasó como piensas, comenzó, las palabras saliendo tropezadas. Al principio fue solo conversación. Anthony se sentía solo. Decía que tú no lo entendías, que siempre estabas ocupada con los niños. Esas palabras me golpearon como piedras. Así que era mi culpa por estar ocupada cuidando a los hijos que tuve con él, por trabajar en la fábrica para ayudar con los gastos del hogar que construimos juntos. Ahórrame tus excusas, la interrumpí, manteniendo la voz baja pero firme. 4 años, Margaret, 4 años de mentiras. Mientras me abrazabas con un brazo, con el otro abrazabas a mi esposo a mis espaldas. Bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras. ¿Qué iba a hacer? Una pregunta que me había estado haciendo desde el momento en que los vi juntos en mi sala. ¿Qué hace una mujer de 35 años con 3 hijos que criar sin recursos propios más allá del salario de obrera en una fábrica en un pueblo pequeño en los 60 cuando descubre que ha sido traicionada por su esposo y su mejor amiga? No lo sé todavía, respondí con honestidad. Pero tú y yo hemos terminado. La máquina de al lado mía está vacante a partir de hoy. Pide un traslado a otro sector o busca otro trabajo porque no voy a poder verte todos los días sin sentir asco. Me levanté, dejándola sentada sola en el banco del patio con las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. No sentí lástima, ni remordimiento. En ese momento solo sentí un vacío enorme donde antes existía una amistad que consideraba inquebrantable. Regresé a mi máquina antes de que terminara el descanso, ignorando las miradas curiosas de las otras mujeres, que sin duda habían notado la escena en el patio. Margaret no volvió al trabajo esa tarde. Mandó un mensaje a través de otra obrera diciendo que se sentía mal y necesitaba irse a casa, cobarde hasta el final. Al llegar a casa ese día encontré a Anthony en la sala leyendo el periódico como si fuera un día cualquiera más. Apenas levantó la vista cuando entré, me lanzó un casual buenas tardes y volvió a su lectura,
como si no hubiera pasado la tarde del domingo en brazos de mi mejor amiga en ese mismo sillón. Esa noche, después de que los niños se durmieran, lo enfrenté. No grité, no lloré, no armé un escándalo. Simplemente dije, sé lo tuyo con Margaret. Bajó lentamente el periódico, sus ojos fijos en los míos, buscando alguna señal de duda o vacilación. No encontró ninguna. ¿De qué estás hablando, Teresa?, intentó, pero su voz ya revelaba que sabía exactamente de qué hablaba. El domingo volví. Los vi a los dos en nuestra sala. Escuché su conversación. 4 años, Anthony. 4 años de mentiras. Su rostro cambió. La máscara de inocencia cayó, revelando primero sorpresa, luego irritación. Ni rastro de arrepentimiento. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó con la misma arrogancia de quien sabe que tiene todas las cartas. La misma pregunta que Margaret me había hecho horas antes. ¿Qué iba a hacer? En Millbrook en 1965, una mujer separada era una mujer marcada, una vergüenza para la familia, blanco de chismes, excluida de la sociedad, sin mencionar las dificultades prácticas. ¿Cómo mantendría a 3 hijos sola con mi salario de fábrica? ¿Cómo pagaría alquiler de una casa? ¿Cómo explicaría a los niños? No lo sé todavía, respondí con honestidad. Pero sé que no puedo seguir viviendo en esta mentira. Se rió. Una risa seca, sin humor. ¿Y a dónde vas a ir, Teresa? ¿De vuelta a la casa de tus padres con 3 hijos? ¿A vivir de la caridad de tu hermana? Tal vez puedas alquilar un cuartito en el fondo de algún patio. Con lo que ganas en la fábrica apenas alcanza para comprar comida, mucho menos para pagar alquiler. Cada palabra era como un cuchillo cortando profundo, exponiendo la cruda verdad de mi situación. Tenía razón, y lo sabía. Estaba atrapada. Los niños necesitan un padre, continuó, su voz ahora más suave, como hablando a una niña que necesita entender una verdad obvia. Tú necesitas un esposo. Lo que pasó, pasó. Pero no significa nada. Margaret, no significa nada. 4 años no significan nada, pregunté, mi voz temblando de indignación. Se encogió de hombros como si estuviéramos discutiendo qué película ver en el cine, no sobre la traición que destruyó nuestra familia. Es lo que hacen los hombres, Teresa. Tú eres demasiado ingenua. Pregúntale a cualquier mujer del pueblo si su esposo nunca tuvo un affair. La diferencia es que ellas son lo suficientemente listas para fingir que no saben, para no ver lo que tienen frente a sus ojos. Entienden cómo funciona el mundo. Esa conversación terminó sin resolución. Yo paralizada por la realidad de mi situación. El seguro en la certeza de que no tenía opción más que aceptar y seguir adelante. En las semanas siguientes viví en una especie de limbo. Seguí atendiendo la casa, los niños, trabajando en la fábrica. Margaret pidió un traslado a otro sector, lo que significaba que ya no teníamos que trabajar lado a lado, pero aún nos cruzábamos ocasionalmente en los pasillos o en la cafetería. Bajaba la mirada y se alejaba rápido como si yo llevara alguna enfermedad contagiosa. Anthony siguió con su rutina como si nada hubiera pasado. La única diferencia era que ya no insistía en que me fuera las tardes de domingo. De alguna forma eso lo hacía todo peor, saber que simplemente habían trasladado sus encuentros a otro lugar. Tal vez a la casa de ella cuando Sebastián no estaba o a algún cuarto alquilado en el pueblo vecino. Las noches eran lo peor. Acostada a su lado, separados solo por centímetros que parecían kilómetros, me preguntaba cómo había llegado a esa situación, en que me había equivocado, que podría haber hecho diferente. Preguntas que solo me llevaban a más dolor, más dudas, más noches sin dormir. Empecé a notar miradas de lástima de las mujeres del pueblo cuando me veían en el mercado, en la iglesia, en la puerta de la escuela recogiendo a los niños.
Los susurros que cesaban abruptamente cuando me acercaba, las sonrisas forzadas, las preguntas superficiales sobre cómo estaba sin realmente querer oír la respuesta. La noticia se había esparcido como todo se esparce en un pueblo pequeño. Todos sabían, todos comentaban y todos esperaban ver qué haría la tonta de Teresa. Teresa, querida, tienes que pensar en los niños, dijo mi madre cuando finalmente reuní valor para confiarme en ella. Un hogar sin padre no es un hogar. Anthony cometió un error. ¿Pero qué hombre no comete errores? Lo importante es que mantiene a la familia, no te pega, no bebe. Pero mamá, ¿cómo puedo seguir viviendo con un hombre que me traicionó con mi mejor amiga durante 4 años, que se rió de mí a mis espaldas? ¿Que solo está conmigo porque sabe que no tengo a dónde ir? Suspiró, tomando mis manos entre las suyas, callosas por décadas de trabajo duro. Hija, sé que duele. Créeme, lo sé. Pero a veces hay que tragarse el orgullo por el bien mayor. Piensa en Joseph, en Marianne, en el pequeño Robert. Merecen crecer con un padre en una casa decente con comida en la mesa. ¿Y tú? ¿Qué sería de ti como mujer separada en este pueblo? Las puertas se cerrarían. Las invitaciones dejarían de llegar. Los niños serían señalados en la escuela. ¿Eso es lo que quieres? Salí de su casa con el corazón aún más pesado. Hasta mi propia madre pensaba que debía aceptar en silencio, fingir que no sabía, seguir viviendo en la mentira para mantener las apariencias. Eso era lo que se esperaba de una mujer en los 60. Resignación, sacrificio, silencio. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptarlo. Esa chispa de dignidad, de amor propio que sobrevivió a la humillación y la traición empezó a crecer. Pequeña al principio, casi imperceptible, pero alimentada por cada mirada de lástima que recibía, cada noche solitaria al lado de un hombre que no me respetaba. Fue en una de esas noches mirando el techo del dormitorio cuando tuve una idea. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer la traición, pero podía cambiar mi futuro. No de inmediato, no todo de golpe, sino gradualmente, construyendo un camino hacia la independencia que Anthony pensaba imposible. En la fábrica, además de operar las máquinas, siempre había tenido habilidad con la costura. Mis piezas eran alabadas por su acabado impecable, detalles cuidadosos. Las otras obreras me pedían frecuentemente ayuda con trabajos más delicados. Tienes manos de hada, Teresa, siempre decía la señora Carmen, la supervisora. Deberías coser por tu cuenta. Ganarías mucho más. En ese entonces me reía y descartaba la idea. Sola. ¿De dónde sacaría el dinero para comprar una máquina? ¿Telas, hilos? ¿Quién cuidaría la casa y los niños mientras cosía? Pero ahora, acostada en esa cama que compartía con un extraño al que alguna vez llamé esposo, la idea ya no parecía tan absurda. Empecé a hacer cálculos mentales. Si ahorraba una pequeña parte de mi salario cada mes, ¿cuánto tardaría en juntar lo suficiente para una máquina de segunda mano? Si aprovechaba los retazos que sobraban en la fábrica y normalmente se descartaban, ¿cuánto ahorraría en materiales? Si cosía de noche después de que los niños se durmieran, ¿cuántas piezas podría producir por semana? A la mañana siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en semanas. Todavía no tenía todas las respuestas. Todavía no sabía exactamente cómo lo haría. Pero tenía un plan. Un plan que empezaría pequeño, crecería despacio, requeriría sacrificios y trabajo duro. Pero que algún día, quizás en meses, quizás en años, me daría la libertad de mirar a Anthony y decirle, ya no te necesito. Esa misma mañana busqué a la señora Carmen en la fábrica. ¿Todavía cree que debería coser por mi cuenta?, pregunté mientras revisábamos juntas el funcionamiento de una de las máquinas. Sonrió, sus ojos brillando con una sabiduría que solo viene con los años y las experiencias.
Lo creo, Teresa. Siempre lo he creído. Tus manos son un regalo. Sería un desperdicio no usarlas. ¿Y cree que podría hacerlo? Me miró por un largo momento, como si viera más allá de mis palabras, como si entendiera la verdadera pregunta que no tenía valor de hacer. Estoy segura de que puedes, hija. Y si necesitas ayuda para empezar, cuenta conmigo. Así, con esa simple conversación, planté las semillas de lo que se convertiría en mi salvación. Esa noche, en lugar de llorar hasta dormirme, tomé papel y lápiz y empecé a planear. El primer paso sería ahorrar para la máquina de coser, luego conseguir mis primeras clientas, probablemente empezando con arreglos pequeños y ajustes, poco a poco tomando pedidos más grandes. Vestidos, trajes, incluso ropa para ocasiones especiales. No lo sabía aún, pero esa noche marcó el comienzo de una nueva fase en mi vida. Una fase de trabajo duro, sacrificios, aprendizaje, pero también de crecimiento, autodescubrimiento y, eventualmente, liberación. El camino sería largo, el trayecto lleno de obstáculos. Pero por primera vez desde que vi a Anthony y Margaret juntos en mi sala, sentí algo diferente a la desesperación y la humillación. Sentí esperanza. Y la esperanza, mis queridos, a veces es todo lo que necesitamos para dar el primer paso hacia una nueva vida. Las primeras semanas después de decidir cambiar mi vida fueron de sacrificios silenciosos. Empecé a ahorrar algunas monedas del dinero de la compra, diciéndole a Anthony que los precios habían bajado o sustituyendo ingredientes por opciones más baratas. Un poco aquí, un poco allá. Parece poco, pero para alguien que ya vivía contando centavos, cada moneda ahorrada era una pequeña victoria. La señora Carmen se convirtió en mi aliada en este camino. No solo me permitió llevarme los retazos que se descartaban en la fábrica, sino que también empezó a enseñarme técnicas de costura más avanzadas durante los descansos. Teresa, mira cómo hago este acabado invisible. Es un truco que aprendí de mi madre, que era costurera en Nashville, explicaba, sus manos arrugadas moviéndose con sorprendente agilidad sobre la tela. En casa, mientras todos dormían, practicaba. Usando aguja e hilo, cosía pequeñas muestras con los retazos de la fábrica. Los primeros intentos fueron desastres, puntadas torcidas, costuras fruncidas, acabados irregulares. Mis manos, ya cansadas de un día completo en la fábrica, ardían y a veces sangraban cuando la aguja se me escapaba en la madrugada. Pero persistí. 3 meses después ya había ahorrado casi la mitad del valor de una máquina de coser de segunda mano. Guardaba el dinero en una lata pequeña de galletas escondida al fondo del gabinete de la cocina entre ollas que rara vez usaba. Cada vez que abría esa lata para agregar algunas monedas sentía una mezcla de orgullo y ansiedad. Orgullo por lo que estaba logrando, ansiedad por el tiempo que aún faltaba. Fue por esa época cuando la señora Carmen me presentó a la señora Eulalia, una viuda mayor que vivía cerca de la fábrica y tenía una vieja máquina Singer. Eulalia tiene artritis en las manos y ya no puede coser, explicó la señora Carmen. La máquina lleva más de un año parada. Hablé con ella de ti. El domingo siguiente, después del almuerzo, a esa misma hora que antes me traía tanto dolor, fui a la casa de la señora Eulalia. Era una casita sencilla pero impecablemente limpia y ordenada. En la sala, cubierta por un mantel bordado, estaba la máquina, una Singer negra, de esas con pedal y detalles dorados ya algo desgastados por el tiempo. Carmen me habló de ti, dijo la señora Eulalia, sus ojos azules nublados por la edad pero aún perceptivos. Dijo que tienes manos de hada. La señora Carmen exagera, respondí, sintiendo que mi rostro se sonrojaba. Todavía tengo mucho que aprender. Tonterías. ¿Trajiste algo que hayas cosido? Con vacilación saqué de mi bolso una pequeña pieza que había hecho. Un pañito de tela con delicado bordado en los bordes y un monograma en el centro.
Era una pieza sencilla, pero le había dedicado horas, perfeccionando cada puntada. La señora Eulalia examinó el pañito durante largos minutos, volteándolo de un lado a otro, pasando sus dedos arrugados por las puntadas del bordado, acercándolo a sus ojos para ver mejor los detalles. Carmen no exageró. Finalmente dijo, tus manos realmente tienen un don. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de orgullo y gratitud. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía algo de valor en mí más allá de mi capacidad para ser esposa y madre. Esta máquina ha estado inactiva demasiado tiempo, continuó la señora Eulalia, acariciando la Singer como si fuera una mascota. Las máquinas de coser son como las personas. Necesitan trabajar, necesitan crear, necesitan ser útiles, de lo contrario se oxidan y mueren. Hizo una pausa, observándome con esos ojos que parecían ver más allá de la superficie. ¿Te gustaría usarla, Teresa? No tengo hijas a quienes dejársela, y mis sobrinos no se interesan por estas cosas viejas. Podrías venir aquí en tu tiempo libre. Me encantaría tener compañía, y la máquina se alegraría de volver a trabajar. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Era una generosidad que no esperaba. Una oportunidad que parecía casi milagrosa. Yo, no sé qué decir, señora Eulalia. Es tan amable de su parte. No es amabilidad, hija. Es practicidad. ¿De qué me sirve a mí una máquina inactiva? Y además, tal vez puedas coserme unas cortinas nuevas como pago. Las mías ya están desteñidas. Así fue como empezó mi sociedad con la señora Eulalia y su Singer. 3 veces por semana después del trabajo en la fábrica, iba a su casa. Al principio solo practicaba haciendo proyectos pequeños para perfeccionar mi técnica. La señora Eulalia, que había sido una excelente costurera en su juventud, compartía su conocimiento. Corregía mis errores, me enseñaba trucos que no estaban en ningún libro. Los primeros pedidos vinieron de las mismas obreras de la fábrica. Un vestido sencillo para la hija de una falda para otra, arreglos en un conjunto para una tercera. Trabajos pequeños, pagados modestamente, pero que me dieron experiencia y, más importante, confianza. Anthony notó mis ausencias, por supuesto. Cuando me preguntaba a dónde iba tantas tardes, yo decía que estaba ayudando a la señora Eulalia, una señora mayor y solitaria que necesitaba compañía. No era mentira, solo no era toda la verdad. No preguntó más. Probablemente se sentía aliviado de que hubiera encontrado algo que ocupara mi tiempo, algo que me distrajera de las sospechas sobre él y Margaret. En ese momento no sabía si todavía se veían. Una parte de mí quería creer que la conversación que tuvimos, el descubrimiento de la traición, había puesto fin a esa relación. Otra parte, más cínica, más herida, sabía que probablemente solo se habían vuelto más cuidadosos. Pero sorprendentemente, eso ya no me consumía como antes. El dolor seguía ahí, la sensación de traición, la humillación, pero ahora compartía espacio con algo nuevo. Propósito. Cada puntada que daba en la Singer de la señora Eulalia era un paso hacia mi independencia. Cada moneda que recibía por un trabajo terminado era un ladrillo en la construcción de mi libertad. 6 meses después de empezar a coser en la casa de la señora Eulalia, recibí mi primer pedido grande, un vestido de novia. La hija de una de mis clientas se iba a casar y, habiendo visto el trabajo que hice para su madre, quería que yo creara su vestido. No sé si puedo, señora Eulalia, confesé asustada por la responsabilidad. Un vestido de novia es diferente a todo lo que he hecho. Tonterías, respondió con su franqueza habitual. Es solo un vestido blanco con más volantes. Tiene suficiente talento, y yo estoy aquí para ayudar. Durante 2 meses trabajé en ese vestido con una dedicación que nunca había dedicado a nada antes. Cada puntada, cada detalle, cada aplicación de encaje se hacía,
se deshacía y se volvía a hacer hasta lograr la perfección. A veces me quedaba en la casa de la señora Ulia hasta tarde en la noche, regresando a casa solo cuando sabía que todos ya estarían dormidos. El resultado superó mis expectativas. El vestido era sencillo pero elegante. El satén blanco caía en líneas suaves. El encaje aplicado en el corpiño y las mangas creaba un efecto delicado. El velo complementaba perfectamente el conjunto. Cuando la novia se lo probó por primera vez y se miró en el espejo, sus ojos brillaron de emoción. «Es exactamente como lo soñé, señora Teresa», dijo, girando para ver el vestido desde todos los ángulos. «Parece un vestido de revista». Cuando me pagó, una cantidad mayor que cualquier otra que había recibido hasta entonces, añadió, «Voy a decirle a todas mis amigas que se van a casar que te busquen. Nadie en Nashville haría un trabajo tan hermoso». Y así, palabra por palabra, clienta por clienta, mi reputación empezó a crecer. Lo que comenzó como pequeños trabajos de arreglo se transformó en pedidos regulares de piezas completas. Pronto ya no eran solo las obreras de la fábrica las que me buscaban, sino sus hermanas, sus primas, sus vecinas. Mujeres que ni siquiera conocía empezaron a aparecer en la casa de la señora Eulalia preguntando por la costurera que hizo el vestido de novia de la hija de la señora Aparecida. El dinero que ganaba lo administraba con cuidado. Una parte iba para la señora Eulalia como pago por usar la máquina y por su valiosa guía. Otra parte se usaba para comprar materiales, telas de mejor calidad, hilos, encajes, botones, y el resto se ahorraba, ya no en la lata de galletas, sino en una cuenta de ahorros que abrí en secreto en el banco donde trabajaba Anthony. Una pequeña rebelión que me daba una satisfacción especial. En casa, las cosas seguían superficialmente iguales. Continuaba cuidando a los niños, la casa, cumpliendo mi rol de esposa. Anthony y yo coexistíamos en una especie de tregua silenciosa. No hablábamos del pasado, no mencionábamos a Margaret, fingíamos que nada había cambiado. Pero todo había cambiado. Joseph, mi hijo mayor, ahora de 14 años, fue el primero en notar la transformación en mí. «Mamá, estás diferente», comentó una noche mientras me ayudaba a secar los platos después de la cena. «¿Diferente como, hijo?» No sé cómo explicarlo, pero más fuerte. Sonríes más y tus ojos brillan de una forma que no brillaban antes. Lo abracé, conmovida por su percepción. Los niños ven lo que los adultos muchas veces no pueden. Estoy descubriendo cosas nuevas sobre mí misma, hijo. Cosas que ni siquiera sabía que existían. 1 año y medio después de empezar a coser en la casa de la señora Eulalia, pasó algo que cambiaría definitivamente el rumbo de mi historia. La señora, fiel compañera de tantas creaciones, empezó a presentar problemas. El pedal se atoraba. La aguja se rompía con frecuencia. La tela se enredaba. Esta máquina ya dio lo que tenía que dar, suspiró la señora Ulia después de otra tarde frustrante tratando de arreglar el mecanismo. Tiene casi 30 años, Teresa. Fue mi regalo de bodas. En su momento era lo mejor que existía. Pero ahora. Miré el estado de cuenta de ahorros que llevaba en mi bolso. Había ahorrado una cantidad considerable, mucho más de lo que inicialmente planeé para comprar una máquina usada. Con ese dinero podía comprar una nueva, no de última generación Singer, esas todavía estaban fuera de mi alcance, pero una buena máquina, confiable, que me permitiera trabajar con más eficiencia. Pero había algo más importante que quería hacer con ese dinero. Algo que había estado planeando en silencio, construyendo con paciencia, paso a paso. «Señora Eulalia», dije reuniendo valor. «¿Y si abriera mi propio atelier?» Los ojos azules de la señora mayor se abrieron. Luego una sonrisa se extendió lentamente por su rostro arrugado. «Ya era hora de que lo dijeras, hija. Llevo meses esperando».
Esa misma semana, con la ayuda de la señora Carmen y la señora Eulalia, empecé a buscar un local. No necesitaba ser grande, solo el espacio suficiente para la máquina, una mesa de corte, algunos gabinetes para guardar telas y materiales, y tal vez un pequeño probador. Encontramos el lugar perfecto, un cuartito en la parte de atrás de una tienda de telas que había cerrado recientemente. El dueño, un señor que conocía a la señora Eulalia de tiempo atrás, aceptó alquilarlo por un precio razonable, especialmente cuando supo que yo podría llevar clientas a su propia tienda. Las mujeres vendrán a encargarte vestidos y comprarán las telas aquí, razonó. Es buen negocio para los dos. Con el espacio asegurado, llegó el desafío de contárselo a Anthony. No es que necesitara su permiso. El dinero era mío, fruto de mi trabajo, pero sabía que no podía simplemente desaparecer de la casa para trabajar en mi propio atelier sin dar explicaciones. Elegí un domingo por la noche para la conversación, después de que los niños ya estuvieran en la cama. Él estaba leyendo el periódico en la sala como de costumbre cuando me senté en el sillón frente al suyo. Anthony, necesito hablar contigo de algo importante. Bajó el periódico, arqueando una ceja. En los últimos meses apenas habíamos hablado más allá de lo estrictamente necesario. Alquilé un local para abrir mi propio taller de costura. La sorpresa en su rostro fue genuina. De todo lo que podía esperar que yo dijera, ciertamente eso no estaba en la lista. ¿Un atelier con qué dinero? Con el dinero que he estado ganando cosiendo en la casa de la señora Eulalia. He estado recibiendo muchos pedidos, más de los que puedo manejar en ese espacio. Necesito mi propio lugar con equipo adecuado. Se quedó en silencio unos momentos, procesando la información. Esperaba burla, incredulidad, incluso prohibición. Lo que no esperaba fue la reacción que vino después. ¿Y quién va a cuidar la casa? ¿Los niños? ¿No es suficiente con trabajar en la fábrica? ¿Ahora quieres instalarte como costurera profesional? Voy a dejar la fábrica, respondí con calma. El atelier ya me está ganando más que un salario de obrera. Y en cuanto a la casa y los niños, voy a seguir cuidándolos como siempre lo he hecho. El atelier estará abierto durante el día mientras Joseph y Marianne están en la escuela y Robert en el jardín de infantes. Se rió. Esa risa despectiva que ya conocía. Bueno, esto no va a funcionar, Teresa. No tienes idea de lo que es manejar un negocio. Te vas a quebrar en menos de 6 meses y vas a venir llorando, rogándome que pague las deudas. Mantuve la calma, decidida a no dejarme sacudir por sus palabras. Tal vez tengas razón. Tal vez fracase, pero necesito intentarlo. Es algo que descubrí que me encanta hacer, algo en lo que soy buena, y si no funciona, al menos lo habré intentado. Me miró fijamente durante largos segundos, como si me estuviera viendo realmente por primera vez en años. Había algo en sus ojos, sorpresa, tal vez respeto o solo confusión, al ver a esa mujer que había juzgado tan predecible, tan manipulable, afirmando de repente su independencia. Haz lo que quieras, dijo finalmente, levantando el periódico otra vez. Pero no vengas a pedirme ayuda cuando todo se derrumbe. No respondí. No lo necesitaba. Sabía que estaba equivocado. Sabía que no fracasaría, y más importante, sabía que incluso si fracasaba, nunca jamás le pediría ayuda. 2 semanas después, el atelier de Teresa abrió sus puertas. Fue un comienzo modesto con una máquina nueva, no la más cara, pero una confiable. Una mesa de corte hecha por el carpintero local, estantes para telas y una cortina separando un pequeño espacio que servía como probador. El primer mes fue aterrador y emocionante al mismo tiempo. Tenía clientas desde la época en que cosía en la casa de la señora Eulalia. ¿Pero serían suficientes? ¿Podría pagar el alquiler, comprar materiales y aún ahorrar algo de dinero?
La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. No solo las clientas antiguas siguieron buscándome, sino que trajeron amigas, familiares, conocidas. El vestido de novia que había hecho generó otros pedidos similares. Pronto me encontré tan ocupada que necesité contratar ayuda. Primero una joven para atender a las clientas y hacer servicios pequeños. Luego una aprendiza para ayudarme con la costura más sencilla. 6 meses después de abrir el atelier de Teresa no solo sobrevivió, prosperó. Tenía una clientela leal, una reputación de calidad y puntualidad, e incluso un pequeño anuncio en el periódico local. Anthony, que al principio se burló de la idea, ahora evitaba el tema. Era obvio que mi éxito le molestaba. El dinero que llevaba a casa, mucho más del que nunca gané en la fábrica, lo aceptaba sin comentarios, como si fuera su derecho. En cuanto a Margaret, supe por otros que ella y Sebastián se habían mudado a otro pueblo. Algunos decían que su matrimonio estaba en crisis, otros que Sebastián consiguió un mejor trabajo en Nashville. No me importaba la verdad. Margaret y sus decisiones ya no formaban parte de mi vida. Lo que importaba era que en ese pequeño atelier en la calle principal de Millbrook estaban haciendo una nueva Teresa. Una mujer que descubrió su fuerza, su talento, su valor. Una mujer que puntada a puntada, costura a costura, estaba reconstruyendo no solo vestidos, sino su propia vida. Los años siguientes trajeron cambios que nunca podría haber imaginado en aquella tarde de domingo cuando descubrí la traición de Anthony y Margaret. Mi atelier no solo sobrevivió, floreció de formas que superaron incluso mis sueños más audaces. Recuerdo perfectamente el día en que me di cuenta de que realmente había transformado mi vida. Fue en 1968, casi 3 años después de que el atelier abrió. Una novia de una familia adinerada de Nashville vino especialmente a Millbrook para ordenar su vestido después de ver lo que había creado para su prima. Llegó en un carro reluciente, acompañada por su madre y 2 tías, todas vestidas con elegancia y joyería discreta pero visiblemente cara. Señora Teresa, dijo, mirando alrededor de mi pequeño atelier con curiosidad. Me dijeron que sus manos hacen magia con las telas. Sonreí, más confiada que en los primeros días, pero todavía sorprendida cuando clientas tan distinguidas me buscaban. No es magia, solo trabajo duro y amor por lo que hago. Sea lo que sea, intervino la madre de la chica. El vestido que hizo para mi sobrina fue el más hermoso que he visto. Y mire, llevo décadas asistiendo a bodas en Nashville. Desplegaron sobre mi mesa de corte dibujos, recortes de revistas, muestras de encaje francés, ideas para el vestido de ensueño de la joven novia. Era un proyecto ambicioso, mucho más elaborado que todo lo que había hecho antes. El presupuesto que propuse, temblando por dentro temiendo que me encontraran demasiado cara, fue aceptado sin dudar. ¿Cuándo podemos programar la primera prueba?, preguntó la novia, como si nunca hubiera habido duda de que yo sería la elegida para realizar su sueño. En ese momento, mirando a esas mujeres sofisticadas de Nashville confiando en mí, la obrera de fábrica que se reinventó como costurera, sentí una ola de gratitud y logro que apenas pude contener. El camino había sido arduo, lleno de noches sin dormir, dedos lastimados por las agujas, cálculos interminables para hacer rendir el dinero sin comprometer la calidad. Pero ahí estaba la prueba de que había triunfado. Ese vestido de novia abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Pronto otras familias de Nashville empezaron a buscarme. Vestidos de novia, trajes de graduación, conjuntos de damas de honor. Mi agenda de pedidos, que antes anotaba en un cuaderno sencillo, ahora necesitaba un libro entero con meses de anticipación. El pequeño atelier en la parte trasera de la tienda de telas ya no era suficiente. En 1970 me mudé a un espacio 3 veces más grande en la calle principal de Millbrook. Contraté a 2 costureras más para ayudarme además de la joven que había estado trabajando conmigo desde el principio. Compré más máquinas,
mesas de corte profesionales, maniquíes para pruebas. El discreto letrero que antes anunciaba el atelier de Teresa fue reemplazado por una fachada elegante con letras doradas: Teresa Olivera, alta costura. En casa los cambios también eran evidentes, aunque menos visibles para ojos externos. Joseph, ahora de 19 años, había ingresado a la Universidad de Ingeniería en Nashville, algo que solo fue posible gracias al dinero de mi trabajo. Marianne, a los 17, mostró interés por el diseño y frecuentemente me ayudaba en el atelier, dibujando modelos que impresionaban incluso a las clientas más exigentes. Y Robert, mi menor de 15 años, aunque no interesado en la costura, se sentía orgulloso de decirle a sus amigos que su madre vestía a las mujeres más elegantes de la región. En cuanto a Anthony, nuestra relación se había transformado en algo difícil de definir. Ya no éramos marido y mujer en el verdadero sentido de la palabra. Éramos dos extraños que compartían una casa y 3 hijos. Él seguía trabajando en el banco, pero su salario, que alguna vez fue nuestra única fuente de ingresos, ahora representaba menos de la mitad de lo que yo llevaba a casa desde el atelier. Esta inversión en los roles tradicionales no fue fácil para él de aceptar. Al principio intentó minimizar mi éxito con comentarios despectivos. Es solo una fase, decía. Pronto estas mujeres de Nashville se cansarán de venir a este pueblito y buscarán costureras allá. Cuando quedó claro que mi negocio no solo persistía sino que crecía cada mes, cambió de táctica. Empezó a jactarse entre amigos como si mi éxito fuera mérito suyo. Siempre apoyé a Teresa, le oí decir una vez a un colega del banco. Sabía que tenía talento. Fue idea mía que abriera su propio atelier. Podría haberlo confrontado, podría haber expuesto su hipocresía, pero elegí el silencio. No por miedo o sumisión como en el pasado, sino porque sus palabras ya no tenían el poder de herirme. Yo conocía la verdad, y eso era suficiente. A medida que crecía mi independencia financiera, algo dentro de mí también cambió. El dolor y la humillación que sentí al descubrir la traición ya no eran heridas abiertas. Se habían cicatrizado, dejando marcas que llevaría para siempre, pero que ya no sangraban con cada recuerdo. En su lugar creció algo nuevo, la certeza de mi propio valor, no como esposa de alguien o madre de alguien, sino como mujer, como profesional, como ser humano completo en mí misma. Fue en este estado de ánimo que en una noche de verano de 1973 tomé una decisión que había estado germinando dentro de mí durante años. Los niños ya no eran niños. Joseph se había graduado y trabajaba en Nashville. Marianne estaba en la Universidad de Diseño. Robert terminaría la secundaria ese año. Ya no necesitaban la presencia constante de su madre. Y yo necesitaba algo que había postergado demasiado tiempo, mi libertad completa. Esperé a que Anthony regresara del trabajo esa tarde. Me senté en la mesa de la cocina y pedí que habláramos. Parecía cansado, irritado por algo que había pasado en el banco. En otros tiempos esto me habría hecho retroceder, esperar un mejor momento. Pero ya no. Quiero el divorcio, Anthony. Las palabras salieron claras, firmes, sin vacilación. Él, que estaba a punto de tomar un sorbo de café, se quedó congelado con la taza en el aire. ¿Qué? ¿Divorcio? Sé que no está reconocido legalmente todavía en Tennessee, pero podemos hacer una separación legal hasta que cambie la ley. Ya consulté a un abogado. Dejó la taza. Sus ojos fijos en mí como tratando de determinar si hablaba en serio. Esto es absurdo, Teresa. Después de tantos años, ¿qué va a decir la gente? Ya no me importa lo que diga la gente. Me importa lo que siento. Y lo que siento es que este matrimonio terminó hace mucho tiempo. En realidad, terminó esa tarde de domingo cuando los vi a ti y a Margaret juntos en nuestra sala. La mención de Margaret trajo un rubor a su rostro. Tal vez vergüenza.
Tal vez enojo porque aún recordaba eso después de tantos años. Fue un error. Ya me disculpé. Lo superamos. No, Anthony. Tú lo superaste. Yo construyo un camino completamente nuevo para mí, y ahora quiero recorrerlo sola. Pasó del shock a la ira en segundos. No puedes hacer esto. Esta casa es mía. El dinero que ganaste todos estos años fue como mi esposa. Por lo tanto, también es mío, por ley. Sonreí, una sonrisa calmada que pareció desconcertarlo aún más. Qué gracioso que ignores mi trabajo hasta el momento en que crees que puedes reclamarlo. Pero no te preocupes, no quiero nada de lo que es tuyo. La casa puede quedarse contigo. Tengo suficiente dinero para comprar la mía propia. De hecho, ya la compré. Sus ojos se abrieron. ¿Qué compraste? Compré una casa, Anthony, en la calle Magnolia cerca del atelier. Es más pequeña que esta, pero tiene un jardín hermoso y es toda mía. Pareció sin palabras por un momento, tratando de procesar la información. Luego, como siempre hacía cuando se sentía acorralado, atacó. Esto es por lo de Margaret. Dios mío, Teresa, han pasado 8 años. No puedes superarlo. Esto no se trata de Margaret. Ni siquiera de ti. Se trata de mí, de lo que quiero para el resto de mi vida. La discusión continuó por horas. Amenazó, suplicó, intentó hacerme sentir culpable por los niños, por su reputación en el pueblo, por tirar tantos años de matrimonio. Pero mi decisión estaba tomada. A la mañana siguiente llevé mi ropa y mis cosas personales a mi nueva casa. La noticia de nuestra separación se esparció rápidamente por Millbrook, como era de esperarse. Hubo miradas de desaprobación, susurros cuando pasaba, preguntas indiscretas disfrazadas de preocupación. Pero sorprendentemente también hubo apoyo. La señora Eulalia, ahora casi de 90 años pero aún lúcida y aguda como siempre, fue la primera en visitarme en la nueva casa. Ya era hora, dijo, inspeccionando las habitaciones con aprobación. Solo me pregunto por qué tardaste tanto. La señora Carmen, que se había jubilado de la fábrica pero seguía siendo una presencia constante en mi vida, me trajo una maceta de lavanda para el jardín. Así tu nueva casa siempre tendrá el aroma de los nuevos comienzos, explicó. Planté esa lavanda en el centro del jardín y en los años que siguieron, cada vez que su perfume invadía la casa en las noches de verano, recordaba ese momento de valentía y liberación. Los años 70 trajeron no solo mi independencia personal, sino también la expansión de mis horizontes profesionales. Una de mis clientas de Nashville, dueña de una boutique sofisticada, me propuso una sociedad. Yo crearía una línea exclusiva de vestidos que se venderían en su tienda. Tu talento se desperdicia en este pueblo pequeño, Teresa, dijo. Tus creaciones merecen un público mayor. Fue un desafío inmenso. Hasta entonces había trabajado principalmente por encargo, creando piezas únicas para clientas específicas. Ahora tendría que desarrollar una colección entera con varias piezas en diferentes tallas, manteniendo la calidad y exclusividad que se habían convertido en mi sello. Invertí todos mis ahorros en este proyecto. Contraté más costureras, compré telas importadas, pasé noches sin dormir diseñando modelos, experimentando con cortes, probando acabados. El riesgo era enorme. Si la colección no se vendía, podía perder todo lo que había construido con tanto sacrificio. Recuerdo la noche antes del lanzamiento, sola en mi casa de la calle Magnolia, mirando las fotos de los modelos terminados esparcidos sobre la mesa de la sala. El miedo y la inseguridad que pensé haber superado regresaron con toda su fuerza. ¿Quién era yo para pensar que podía competir con diseñadores profesionales? Una exobrera de fábrica de un pueblo pequeño sin formación formal, sin contactos en el mundo de la moda. Esa noche soñé con mi madre,
fallecida años antes. En el sueño ella tomó mis manos callosas entre las suyas, también marcadas por décadas de trabajo duro, y dijo: «Estas manos fueron hechas para crear belleza, hija mía. Nunca lo dudes». Me desperté con una certeza renovada. Mis creaciones tal vez no siguieran las reglas convencionales de la moda, tal vez no agradaran a todos, pero llevaban algo que ninguna escuela podía enseñar. La autenticidad de alguien que aprendió cada puntada a prueba y error, que puso en cada costura no solo técnica, sino corazón. La colección fue un éxito más allá de las expectativas. Las piezas se agotaron en 2 semanas, algo inédito para una diseñadora desconocida fuera de los circuitos tradicionales de moda. Pronto llegaron invitaciones a otras boutiques, a desfiles locales de moda, incluso a una pequeña nota en una revista de mujeres de Nashville. En la cima de este éxito recibí una visita inesperada en el atelier. Era una tarde de otoño de 1975. Estaba finalizando los detalles de un vestido de gala cuando la recepcionista anunció: «Señora Teresa, hay una señora que quiere hablar con usted. Dice que es una vieja conocida». Cuando levanté la vista de la tela vi a Margaret parada en la puerta de mi oficina. Estaba más vieja, por supuesto, como yo también, pero aún reconocible. Su cabello, antes negro, ahora mezclado con gris, su rostro con más líneas, pero los mismos ojos inquietos, la misma postura ligeramente encorvada. «Teresa», dijo, su voz temblorosa. «¿Puedo pasar?». Me quedé en silencio unos momentos. Tantas emociones contradictorias surgiendo al mismo tiempo que no sabía cuál expresar primero. «Pasa», dije finalmente, indicando la silla frente a mi escritorio. Se sentó, sus manos inquietas en el regazo, sus ojos evitando los míos. «Lo lograste», dijo, mirando alrededor del elegante atelier que alguna vez había sido solo un sueño lejano. «Todo esto es impresionante». «¿Qué quieres, Margaret?», pregunté sin rodeos. El tiempo había sanado muchas heridas, pero no estaba dispuesta a desperdiciarlo en conversaciones vacías. «Necesito un trabajo», respondió, su voz casi desapareciendo. «Sebastián me dejó hace 2 años por una mujer más joven». La ironía de la situación no me pasó desapercibida. La vida a veces tiene un sentido del humor peculiar. «Escuché que estás contratando costureras», continuó. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero estoy desesperada, Teresa. Nadie quiere emplear